Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos y lo vamos a hacer como el video anterior, en este caso de la mano de la meteorología. Habíamos visto familia en un video anterior cómo estaban distribuidas y compuestas las capas de la atmósfera en general, que era la meteorología, algunos principios básicos resumidos bastante de la materia y propiedades que nos van a servir, como les había mencionado en el video anterior, pues desde ese video en adelante. Igual, para todo lo que nosotros vayamos a ver en el canal, ya que en sí la meteorología, los cambios y meteoritos que se dan directamente en todo esto, el tema de la meteorología y la atmósfera, pues es bastante influyente, no solo para las operaciones, es tema de seguridad, a lo mejor saber qué es un ciclón, saber qué es un anticiclón, visibilidad reducida por nieblas, etcétera, 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 sino también en el tema de aerodinámica, comportamiento de la aeronave, performance y todas estas cosas, pues que vamos a ir viendo con el pasar de los videos, ¿ok? En este caso familia, una vez habiendo visto las propiedades de cada capa de la atmósfera y pues las características principales de esta en general, nos toca ver la ley general de la circulación atmosférica, ¿ok? Nosotros tenemos nuestro planeta Tierra. Permítame un momento. Bien. Perfecto. Nosotros sabemos que este es nuestro planeta Tierra. Si nosotros nos damos cuenta, el sentido de la rotación del planeta es de este hacia el oeste, ¿ok? Esto lo vamos a tener en cuenta para más a futuro, ¿ok? La atmósfera, sí, en general, es calentada por dos factores principales, ¿ok? O dos factores que hacen que se den los cambios de temperatura en la atmósfera. El calentamiento de la atmósfera viene dado por dos factores principales. Primero, el propio planeta Tierra y segundo, el Sol. Bien, el Sol, como una fuente generadora de calor, produce ondas de radiación de tipo onda larga, digamos de esta forma. Ondas de radiación larga. Cuando estas ondas largas llegan a la Tierra, estas se ven reflejadas en la superficie del planeta. Y parte de esta radiación incluso también es de vuelta de regreso hacia el aire o hacia el espacio, al verse reflejada en la Tierra. Sin embargo, parte de esta radiación también, al entrar en contacto con superficies, por ejemplo, como el agua, esta es absorbida. Por este motivo se da el calentamiento de las masas de agua. Lo vamos a ver en futuros videos en el canal. Sin embargo, en este caso, el Sol, a pesar de estar más alejado del planeta, pues, que de otros planetas, como puede ser Mercurio o Venus, el Sol es capaz de producir cambios en la temperatura de la atmósfera. No quiero que nos quedemos con ese concepto previo por el momento, ¿ok? La Tierra también produce calor, ¿ok? Veamos la superficie del planeta de esta forma. El planeta produce también su propia radiación, sin embargo, esta radiación es de onda corta, ¿sí? Esta radiación que produce el planeta es de onda corta, pero ustedes se preguntarán,
Si el Sol está más alejado de nosotros, ¿por qué es que el Sol, si es que tiene una radiación de onda larga, por qué calienta mucho más nuestro planeta, produce cambios mucho más que el propio planeta Tierra? Porque a pesar de que la radiación del planeta es de onda corta, ¿sí? Porque esta no produce el calor necesario para que el planeta no se enfríe en ausencia del Sol, por ejemplo en la noche. Simple y sencillamente por la potencia, familia. Las ondas de radiación de onda larga, valga la redundancia, del Sol, a pesar de que son ondas largas y que el Sol se encuentra a una mayor distancia de nuestro planeta que de otros planetas, tienen estas ondas largas una mayor potencia que las ondas que produce el planeta, que las ondas de radiación que produce el planeta. Motivo por el cual, a pesar de que el planeta produce su propia radiación, ¿sí? O su propia fuente, digamos así, de calor propia, o emite parte de calor, no es capaz de calentarse por sí mismo. Sin embargo, el Sol sí lo hace. No solamente por la potencia de los rayos solares, sino también debido a efectos invernaderos, debido al efecto de la capa conocida también como la ionosfera, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas más que vamos a ver a medida que vayamos avanzando con los videos. Sin embargo, quiero que nos quedemos con esto por el momento, ¿ok? Las radiaciones de onda corta, de onda larga. El Sol es la principal fuente generadora de los factores meteorológicos, ¿ok? ¿Sí? O pues de los meteoros. Ya vamos a ver el porqué. En este caso, familia, no solamente los rayos del Sol calientan el planeta, sino que este mismo, dependiendo de la desviación que tenga debido a la diferencia de 23 grados de inclinación que tiene el planeta, aquí tenemos 23 grados y aquí tenemos 23 grados de desviación, de inclinación, mejor dicho, del planeta. Debido a esta diferencia, los rayos del Sol golpean con mayor intensidad o llegan con mayor intensidad al eje ecuatorial del planeta, ¿sí? O al ecuador del planeta. Motivo por el cual la zona ecuatorial del planeta o la zona media siempre va a ser más caliente que los polos del mismo planeta, ¿sí? Este es el motivo por el cual, mientras más nos acerquemos al ecuador del planeta, nosotros vamos a ser capaces de percibir un aumento en la temperatura, ¿sí? O una disminución a medida que nos vamos aproximando hacia los polos. Y esto afecta al desplazamiento de la atmósfera en general, igual a su comportamiento en general, porque los mismos factores meteorológicos que se dan en el Ecuador no se van a dar en el Polo Norte debido a estos cambios de temperatura. Y es precisamente desde aquí, familia, que dejamos plantado o dejamos fijado el precedente de la importancia del cambio de la temperatura en el comportamiento y desarrollo de los factores atmosféricos. Bien, en este caso, familia, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bien, los rayos del Sol, al llegar desde el exterior del planeta, supongamos que este es el ecuador del planeta, lo voy a dejar aquí. Bien, suponiendo que este es el ecuador del planeta y lo estamos viendo de esta forma, en esta representación, los rayos del Sol, al llegar desde el espacio, van a rebotar en la superficie del planeta. Sin embargo, parte de esta radiación va a quedar absorbida por la atmósfera. ¿De qué forma? Otra de las propiedades de la materia es sus distintos estados y cómo se ven afectados por la temperatura.
Toda materia tiene como mínimo los tres estados básicos, ¿sí? Sólido, líquido y gaseoso. Y por lo tanto sabemos que podemos encontrar la materia en estos distintos estados. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con esto? Al yo saber y conocer que la materia se ve afectada por el cambio de temperatura, yo sé que mientras más baje la temperatura, más podemos encontrar la materia de forma sólida, y mientras más incremente la temperatura, podremos encontrarlos en los demás estados. Por ejemplo, de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Si yo sé que la atmósfera se ve afectada por este cambio de temperatura, los gases también se pueden enfriar o se pueden calentar. Por lo tanto, mi atmósfera, al calentarse, cuando una materia o cuando la materia en general se calienta, esta se expande, ¿sí? Por lo tanto, mi atmósfera va a tener una tendencia a calentarse y expandirse, o expandirse mientras ésta se calienta. Por lo tanto, al calentarse la atmósfera, esta va a tener una tendencia natural a ascender levemente o a expandirse levemente, motivo por el cual existe un pequeño engrosamiento de la atmósfera en general. Ahora, hay algo importante que he de notar a partir de este momento: las inversiones de la temperatura. Si yo digo que mi mayor fuente generadora de calor, ¿sí?, es el sol, ¿qué va a pasar cuando el sol caliente la atmósfera? El sol va a calentar la atmósfera desde afuera hacia adentro. Por lo tanto, yo voy a ponerlo de esta forma. Bien. Suponiendo que todo este lado de acá del planeta se encuentra en la penumbra o se encuentra en la noche, y a partir de este punto yo comienzo a tener los primeros rayos solares. Si yo, como les decía, no tengo la presencia de los rayos solares, la Tierra tiene una tendencia natural a enfriarse debido a que no se produce o no existe una fuente generadora de calor propia por parte del planeta, o la radiación que emite no tiene la potencia suficiente como para ser capaz de calentar al propio planeta. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí lo que va a pasar es que va a haber una menor temperatura, mejor dicho, del planeta en la cara oculta, digamos así, o en la cara que se encuentra en la noche, que la cara que se encuentra en el día. Motivo por el cual en las horas del amanecer, digamos así, pues el sol va a calentar la atmósfera desde afuera hacia adentro. Por lo tanto, en la parte exterior de la atmósfera vamos a tener una temperatura ligeramente mayor a la que se encuentra en la superficie debido a este calentamiento. ¿Ok? Bien, esto es conocido como una inversión de temperatura. Pero ustedes dirán, ¿por qué es una inversión de temperatura? Si se dan cuenta, ahora estoy mencionando que la atmósfera, al calentarse en las primeras horas del día, se calienta de afuera hacia adentro. Por lo tanto, en las capas más superiores se encuentra más caliente en las primeras horas de la mañana, ¿sí?, que las capas inferiores. Por lo tanto, las capas inferiores están ligeramente, o digamos un poco más frías que las capas de arriba. Ojo, en la mañana. Sin embargo, lo normal en la atmósfera, la tendencia natural en la atmósfera con respecto a la temperatura, es que las capas inferiores sean las más calientes que las capas superiores. ¿Y esto debido a qué? Debido a que, como vuelvo y les menciono, la Tierra produce cierta radiación. Claro, esta no es bastante potente, pero sí lo suficiente como para provocar un cambio de temperatura
desde el centro del planeta a medida que nos acercamos de este hacia el espacio. ¿Qué quiere decir esto? A medida que yo me vaya alejando de la superficie terrestre, voy a notar un descenso en la temperatura, debido a que yo me encuentro más cerca del espacio que del centro del planeta. Ahora voy a explicar esto, porque bueno, habrá gente que me diga no, pero si es que al espacio menor distancia que al centro del planeta. Me refiero en términos de temperatura, ya que en el espacio pues tenemos una temperatura incluso pues hasta cercana al cero absoluto, ¿sí? Bueno, igual esto lo pueden ver en canales de ciencia, pero ya me entenderán el por qué menciono esto, ¿ok? Cuando nosotros nos acercamos al espacio hay un descenso en la temperatura, pues no hay temperatura. Igual, esto sí lo van a ver en canales de ciencia como que en un pequeño adelanto. Debido a la ausencia de presión, precisamente la sangre tiende a hervir. Ojo, tenía que dejarlo en claro porque igual habrá personas que me digan no, hay un aumento de temperatura y qué tal. Bueno, esto ya es fuera de nuestro tema de estudio, por eso los invito directamente a visitar canales de ciencia para que entiendan un poquito más con respecto a estos fenómenos, ¿ok? Pero lo que nos importa es que al nosotros acercarnos cada vez al espacio y alejarnos del planeta, aunque el Sol es la principal fuente generadora de calor, los rayos solares son capaces de generar este calor debido a que a lo largo de las horas del día pues se encuentra constantemente llegando esa radiación a la superficie del planeta. Es el motivo por el cual se produce un calentamiento. Sin embargo, al ser ondas largas, este calentamiento no se produce de forma inmediata, digamos así. Por lo tanto, a medida que yo me vaya alejando de la superficie terrestre y me vaya acercando al espacio, voy a notar un descenso en la temperatura por este motivo, ¿ok? Entonces, la tendencia natural en torno a la temperatura para la atmósfera es que las capas más inferiores tengan una mayor temperatura, debido a que precisamente se encuentran en contacto permanente con la superficie del planeta. Y igualmente, pues es en la superficie del planeta que van a rebotar los rayos solares. Por lo tanto, al juntarse estas dos radiaciones en las capas más bajas del planeta, es obvio y es notable que va a haber una mayor temperatura en las capas inferiores que en las capas superiores. Sin embargo, este es el motivo por el que se llama una inversión de temperatura, porque en las horas de la noche la atmósfera en general se enfría debido a que hay una menor intervención de los rayos solares y por lo tanto hay una mayor pérdida de temperatura, por lo que en horas de la mañana esto, al haber una presencia de los rayos solares, esto hace que haya una mayor presencia de temperatura de afuera hacia adentro, por lo que hay una mayor temperatura en las capas superiores, ¿sí?, de la atmósfera que en las capas inferiores. Esto únicamente en los primeros minutos a horas del día, nada más. Después de eso se restablece la temperatura natural, digamos así, o la tendencia natural en torno a la temperatura que tiene normalmente la atmósfera, ¿ok? Es debido a eso que se le llama una inversión de temperatura. En la noche igualmente se da esta inversión de temperatura, pero es al revés. En este caso, el Sol, al ya no tener, digamos así, mejor dicho, la superficie del planeta, o a medida que nos acercamos al ocaso, al haber una menor presencia pues de los rayos solares y estos reflejarse ya no en la superficie a lo mejor que se encuentra en el ocaso, sino en una superficie un poco más alejada, pues empieza a haber una pérdida de temperatura. La atmósfera empieza a perder temperatura de abajo hacia arriba, precisamente por esta pérdida paulatina de los rayos solares. Por lo tanto, nuevamente hay una mayor temperatura en las capas superiores que en las capas inferiores. Entonces, es esta inversión de temperatura lo que hace que, hayan este tipo de efectos pues en la atmósfera, ¿ok? Este tipo de cambios de temperatura en la atmósfera por estos motivos. Ojo,
Estos son en únicamente horas ya de la noche o, bueno, tarde-noche o madrugada-día, digamos de esta forma, ¿ok? Bien, ahora, continuando pues con la ley de circulación atmosférica general. Una vez sabiendo cómo se da esta interacción entre el calor generado del planeta y el calor proveniente de los rayos del sol, nosotros sabemos que las masas de aire se van a calentar de abajo hacia arriba, ¿sí? Una vez han pasado las horas de la mañana y antes de las horas de la noche. Ojo, esto es en un rango del día, digamos así. A lo mejor 8 de la mañana, a lo mejor 4 de la tarde, ¿ok? Bien. Entonces, las capas del aire comienzan a calentarse de abajo hacia arriba, digamos las capas de la atmósfera, perdón, ¿ok? Entonces, ¿es debido a qué? Precisamente debido al rebote del rayo solar o de los rayos solares en la superficie del planeta, calentando, en este caso, de abajo hacia arriba, ¿sí?, la atmósfera. ¿Por qué? Porque hay una mayor presencia de temperatura en la superficie que en las capas superiores, como les mencionaba. Entonces, debido a esta expansión, el aire, ¿sí?, o la atmósfera en general, va a tener una tendencia natural a ascender, un movimiento ascendente, ¿ok? Esto exactamente en el ecuador del planeta. Sin embargo, el aire al ascender, pierde temperatura de poco a poco. ¿Por qué? Porque se aleja de la superficie terrestre y se acerca al espacio, habiendo un descenso de la temperatura. Al descender la temperatura, este aire o esta atmósfera menos fría tiene una tendencia natural a desplazarse hacia los polos del planeta, ya sea polo sur o ya sea polo norte. En este caso, voy a utilizar esta gráfica, la parte superior, para ver cómo sería este efecto, ¿ok? Aquí tengo, ¿no es cierto?, el ecuador del planeta. Se calienta la atmósfera. Al calentarse la atmósfera, tiene una tendencia natural a ascender. Al ascender, esta se enfría, ¿sí? Al enfriarse, esta tiene una tendencia natural a ir hacia los polos, ¿sí? Es una retroalimentación. Entonces, desde el ecuador, va a tener una tendencia a viajar hacia los polos. Al enfriarse, va a esta masa de aire a ser un poco más pesada. Por lo tanto, va a tener una tendencia a descender. Al descender, nuevamente se va a calentar. Y al calentarse nuevamente va a ascender. Y al ascender se va a enfriar. Y al enfriarse va a continuar yendo hacia los polos. ¿Ok? Y así de forma sucesiva. Sin embargo, he de decir que más o menos, digamos, a mediados de este camino, la masa de aire al ascender es muy pesada y parte de esta masa de aire desciende o cae nuevamente hacia la superficie terrestre o las capas más bajas de la atmósfera. Por este motivo, esta capa, o digamos esta porción de la masa de aire que baja a las capas inferiores de la atmósfera, se calienta nuevamente. Y si es que el aire se enfría y tiene una tendencia a desplazarse hacia los polos, cuando se calienta tiene una tendencia natural a regresar al ecuador del planeta. Entonces, vamos a tener un comportamiento cíclico, digamos, de esta forma, del aire, en el que el aire se calienta, asciende, se enfría, se desplaza hacia los polos. En el camino, mientras se enfría, vuelve a descender. Cuando desciende, se calienta, parte del aire vuelve a ascender, dirigiéndose y enfriándose de nuevo, poco a poco en este ciclo de tipo más o menos zigzag,
desplazándose a los polos. Y el aire que ha logrado bajar a las capas más inferiores o incluso hasta la superficie, al calentarse, va a regresar de nuevo al ecuador del planeta. En este caso, al llegar a los polos del planeta, la temperatura, al ser mucho menor que en el eje ecuatorial o en el ecuador del planeta, la atmósfera en cambio va a ser más delgada que en el ecuador, ya que en el ecuador al haber una mayor temperatura se va a expandir, mientras que en el polo, digamos así, o en los dos polos, o en cualquiera de los dos polos, al haber una menor temperatura, se va a contraer, ¿sí? Al contraerse y al ser más pesada la masa de aire en los polos, esta por su peso va a bajar nuevamente a la superficie del planeta, donde se encuentra la propia radiación del planeta, radiación que va a calentar de poco a poco la atmósfera o la masa de aire, calentándola, haciendo precisamente que esta masa de aire que se encuentre en contacto con la superficie terrestre tenga una mayor temperatura. Por lo tanto, ¿qué pasaba cuando hay una mayor temperatura? Pues tiene una tendencia natural a regresar al ecuador del planeta. Por lo tanto, si nosotros analizamos este ciclo, pues es un ciclo, digamos, circular, ascendente-descendente. Entonces, aquí se producen corrientes ascendentes llamadas corrientes convectivas y corrientes horizontales, digamos de esta forma, al desplazarse el aire hacia los polos, cualquiera de los dos polos, corrientes advectivas. Las corrientes, en cambio, que regresan hacia la superficie del planeta se llaman corrientes descendentes, obviamente. Voy a ponerlo de esta forma. Descendentes. Bien. Y son precisamente estos desplazamientos ascendentes y descendentes los que también son conocidos como térmicas, debido a la expansión y contracción de la atmósfera al calentarse y enfriarse. Son precisamente estos ciclos los que suelen dar lugar a la formación de las nubes, concepto que vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero lo que quiero que se queden es corrientes advectivas, corrientes convectivas, corrientes descendentes, ¿ok? Esta diferencia de temperatura, debido a los rayos solares, la inclinación del planeta y todos estos fenómenos y factores que mencioné anteriormente, provocan que la masa de aire atmosférica en general se encuentre en constante movimiento, ¿sí? Debido, en este caso específico, a la temperatura. Sin embargo, ¿se acuerdan que mencionábamos que el planeta se encuentra girando constantemente, se encuentra rotando sobre su propio eje? Es precisamente este efecto de rotación el que también va a producir un efecto, ¿sí?, adicional al desplazamiento general de la atmósfera. Este desplazamiento que acabamos de notar aquí, de mencionar, ¿sí?, y de analizar, es en el caso único y excepcional de que no exista la rotación. Sin embargo, nuestro planeta se encuentra en constante movimiento y se encuentra rotando. Al existir, mejor dicho, la presencia de rotación en el planeta, este tiene una tendencia natural a sufrir una desviación, ¿ok? En el caso del polo norte, el aire se va a desviar hacia el este, hacia acá, ¿ok?
Y en el caso del hemisferio sur, perdón, en el caso del hemisferio norte hacia el este, en el caso del hemisferio sur hacia el oeste, ¿ok? ¿Esto debido a qué, familia? Debido al efecto de la rotación. Esto igualmente, si lo desean ver con mayor detalle, pueden irlo a buscar en canales de ciencia. Sin embargo, el ejemplo que a mí más me sirve, que yo he visto y que he investigado, es el de una persona queriendo caminar de forma recta o circular en una plataforma en movimiento. Al encontrarse la plataforma en movimiento, el desplazamiento de la persona no va a ser completamente recto, sino que va a tener que compensar con su cuerpo, incluso con sus movimientos, el camino recto pues que quiera llevar o circular, motivo por el cual va a sufrir una desviación, una tendencia natural a desplazarse de su trayectoria inicial, ¿ok? Es lo más resumido posible que puedo explicarles este efecto. Y este efecto es conocido como el efecto Coriolis, el efecto derivado de la rotación del planeta sobre las masas de aire, en este caso en nuestro análisis, ¿ok? Bien, entonces, las masas de aire, precisamente, al tener esta diferencia de temperatura, va a provocar que se desplace. Y con el efecto Coriolis va a provocar que estas mismas masas de aire, al desplazarse, se encuentren en constante movimiento desviatorio, o que en su recorrido o en su movimiento hacia los polos o en sus calentamientos y enfriamientos tengan una tendencia natural a desviarse, provocando no solamente corrientes afectivas, convectivas, descendentes o ascendentes, como las quieran llamar, sino también corrientes laterales, ¿ok? Y en este caso, familia, hemos terminado de esta forma con lo que sería la ley de circulación atmosférica general. Como hemos visto, estos son los factores principales que afectan en el movimiento y desplazamiento de las masas de aire. Y este es uno de los principales factores y fenómenos que dan lugar a las corrientes de aire, ¿sí? O al viento en general. Bien, algo que es importante mencionar para finalizar es que en este caso, debido al efecto Coriolis, como les decía, el aire va a tener una tendencia natural a desplazarse de esta forma, ¿sí? En el caso del hemisferio sur, y en esta forma en el caso del hemisferio norte. Permítanme, borro esto un momento. Bien, y en este caso en el hemisferio norte. Sin embargo, en estas latitudes, concepto que vamos a ver después y que ustedes pueden averiguar y buscar e investigar si es que ustedes gustan, en estas latitudes aproximadamente, el efecto Coriolis o el efecto de desplazamiento va a ser inverso. Por lo tanto, aquí el aire va a tener una tendencia a irse a este lado opuesto y en este caso hacia este lado opuesto, dando lugar al sentido de giro de los ciclones y anticiclones, algo que vamos a ver en un futuro video en este canal. De todo corazón, familia, espero que este video les haya gustado, les haya servido y les haya parecido algo interactivo. Si es que es así, por favor, denle like, compártanlo y háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Muchas gracias por su apoyo y a todas aquellas personas que se hayan quedado hasta el final de este video. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Y sin más, familia, me despido. Esto es Avexi y nos vemos en el próximo video.